En el año 2020, en medio de la pandemia, se nos imposibilitó regresar a dar talleres a las cárceles debido al encierro pandémico en el que nos encontrábamos todo el mundo, y ahí teníamos un apoyo gracias al Centro Cultural Helénico y también al Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, y pudimos hacer, y además en medio del encierro dijimos, bueno, ¿cómo podemos darle continuidad al proyecto? Y ahí fue que nos dimos cuenta que teníamos aproximadamente más de 380 textos dramatúrgicos, y pues fue donde nos surgió la idea de que si no podíamos trabajar con la población en la cárcel, podíamos trabajar con todo lo que se escribió durante 2 años, que fue el Premio Nacional de Dramaturgia Penitenciaria 2018-2019, para poder hacer una publicación que se llamó Palabras Insurrectas. Así es como nace la editorial, de manera más formal, porque digamos que un año antes habíamos hecho el libro de Ficciones del Reno, pero a partir de la pandemia y con la publicación de Palabras Insurrectas pudimos concentrar 17 textos dramatúrgicos escritos en diferentes penales, y esos textos los pudimos, una vez que ya se imprimió, pudimos llevarlo a los centros donde se encontraban las personas privadas de su libertad que escribieron en esos años. No forzosamente eran las que habían ganado. Y entonces para nosotros fue como muy alegre poder llevar materializado esos textos que habían escrito ya a finales del año 2021, poder llevar los materiales impresos. El contenido que llevan los productos editoriales se va generando durante todo el proceso de talleres, del proceso de presentaciones, y eso conlleva que los tiempos se vayan alargando. La cuestión de la corrección de estilo también es una cosa que solo la lleva una a veces dos, o tenemos que en general en equipo toda la secuencia que conlleva tener una presentación de calidad. Hay veces que podemos llevar meses haciendo la corrección de estilo. Bueno, conlleva también varios procesos, ya que tratamos de que en la curaduría quede casi plasmado las ideas de las personas privadas de su libertad, no tratar de ser como tan académicos en ese sentido, y pues respetar tanto ideas y todo el contenido que se genere con naturalidad. Y en cuestión, bueno, como lo comento, el índice y toda la curaduría la lleva también otro compañero que trata de darle un sentido y una idea a toda la secuencia, que en este caso la revista Escena Insumisa 1 y 2 tienen un contenido específico. Entonces, para hacer eso se lleva una serie de juntas entre nosotras, de reuniones. Y ya fue en el 2022 que surge la revista Escena Insumisa, el primer número, donde justo decidimos poner, ya en el 2022, poner los 3 primeros lugares del Premio Nacional de Dramaturgia Penitenciaria, también una sección que se llamaba Fisuras, y también nuestra propia sistematización de nuestros procesos cuando trabajamos en las cárceles en términos pedagógicos. Y ahí fue donde el primer lugar, que fue el texto de Papá se fue a la guerra, ese primer lugar para nosotros era importante darle continuidad. Entonces, y en el 2022, en la convocatoria para poder publicar el libro, los tres textos ganadores del Premio Nacional de Dramaturgia, la idea era que justo pudieran publicarse los textos, y fue donde Papá se fue a la guerra, fue el primer lugar, y también desde la convocatoria se propuso que pudiera también llevarse a escena.
Bueno, para el 25º Concurso Nacional de Teatro Penitenciario nos reunimos Mónica Juárez, Alfonso Cárcamo y yo para deliberar cuáles iban a ser las 3 obras ganadoras del concurso. En esa emisión se reunieron 63 textos, eran 63 textos dramáticos los que estaban participando, y en realidad la decisión de que ganara Papá se fue a la guerra fue casi unánime. El proceso de deliberación se dio el 12 de septiembre, nos habían mandado los textos el 22 de agosto de 2022. Fue una lectura muy rica, digamos. En ese momento como acordamos resolver cómo íbamos a encontrar los 3 textos ganadores, era que habláramos de qué obras nos habían llamado más la atención. Era un universo muy vasto, más allá de los 3 lugares que teníamos que deliberar. Y fue casi unánime en realidad, Papá se fue a la guerra. Tuvimos un poquito más de discusión a propósito del segundo y tercer lugar, pero nos conmovió muchísimo la sensibilidad con la que Alejandro Saavedra había logrado generar estos personajes, estas 2 niñas que tienen una relación muy entrañable. Fue un texto muy conmovedor que de inmediato saltó en las listas de los 3 jurados que estábamos participando. Entonces fue casi inmediato, en realidad no hubo tanta discusión, insisto, la tuvimos más a propósito del segundo y tercer lugar. En este proceso, pues como en todas las obras que hemos llevado a los centros de reinserción, ha sido que tienen que ser escenografías que puedan doblarse, que puedan trasladarse, que puedan transportarse y que puedan ser revisadas de manera rápida en los filtros de los centros. En cuestión escénica, de la mano del director, fuimos analizando como las posibilidades que tenía la obra, ya que se genera en 3 diferentes ambientes, pero 2 de esos espacios eran muy similares, que era el interior de las casas de las niñas. Y pues en un inicio teníamos una idea pues completamente distinta a lo que ahora se presenta, pero como comentaba al inicio, es muy complejo tener diferentes o espacios muy separados, ya que los espacios, los auditorios dentro de los reclusorios son muy pequeños, o a veces no existe como tal un auditorio. Entonces adaptarnos a estas limitantes pues es como un reto que siempre se nos ha presentado. La idea del muro y de la puerta un poco en inclinación, casi hundiéndose, igual el sofá que están, pues sí, hundiéndose en esa casa, es para representar como el desequilibrio que existe en sus hogares, pues. Y son los espacios donde normalmente se encuentran la mamá y el papá de Mimi y de Rosy. También hay una escalera que también simulaba un poco la estructura de la casa, que después esa misma estructura se convierte en un espacio de juegos, que es como donde las niñas se interactúan, donde las niñas juegan, donde las niñas están, pues habitan esa parte pues, de su felicidad externa a su casa, ¿no? Donde ellas pueden ser cómplices están jugando todo el tiempo, ¿no? Uno de los retos y aprendizajes que tuvimos durante el montaje fue, primero, hacer una lectura dramatizada que tenía códigos distintos que un montaje, y aprendernos el texto, realizar un montaje a partir de la lectura, y bueno, la primera experimentación con el público. Ya que fue la lectura dramatizada, empezamos a montar ahora sí cuál sería nuestro marcaje escénico. Yo creo que uno de los grandes retos fue trabajar primero sin la escenografía y después aprender a trabajar con una escalera, podernos subir, podernos bajar, como también la agilidad, cómo se adapta el texto a lo que estamos haciendo físico, y pues nada, también pensar en cómo resolveríamos el mundo adulto y el mundo de los infantes, el mundo de las niñas. Y bueno, decidimos hacerlo poniendo a los adultos con máscaras y a las niñas
sin las máscaras. Entonces eso creaba un lenguaje teatral en el que queda muy claro cuál es el mundo de los niños y cuál es el mundo de los adultos. Y yo creo que de los aprendizajes que hemos tenido es cómo también la gente entiende cada uno de los textos que nosotros decimos y cómo se impactan con la escenografía, cómo se impactan con el mundo que creamos desde el montaje. Otra cosa también súper interesante es cómo en cada lugar pues la obra fue recibida de formas muy diferentes, lo que compartieron las personas dentro de los penales, las experiencias, las situaciones que ellos mismos viven, que compartieron también sus testimonios, también iban enriqueciendo poco a poco las siguientes funciones. También en los centros culturales donde pudimos tener la fortuna de presentarnos, también el público que iba con su familia, que iban con sus hijos, ya después al final de la función platicarles que había sido escrita por una persona que estaba en el penal de Nuevo León. También eso cambia la perspectiva y el cómo se recibe el mensaje de la obra. Entonces esas experiencias con el público afuera y con la gente de los penales también ha sido bastante enriquecedora para nosotros como actores, como artistas, en esta visión que empezamos a construir juntos y cómo se va compartiendo esto a lo largo de este proceso, que yo creo que será mucho más amplio para esta obra de Papá se fue a la guerra. A lo largo de esta gira de casi 2 meses, pasando por diferentes estados como Oaxaca, Veracruz, Nuevo León, Guanajuato, pues tuvimos diferentes experiencias, desde levantarnos súper temprano para alcanzar, juntarnos y podernos ir muy de mañana. Como también lo difícil que fue llevar en el auto la escenografía. Había lugares en donde también se complicaba pues el ingreso a los penales por diferentes situaciones que a lo mejor no estaban en nuestras manos resolverlas. Entonces como que había ciertas situaciones que iban haciendo que cada función también llegáramos con un ánimo diferente, con una energía distinta, y pues todo eso sumó también en dentro de las presentaciones, así como la experiencia fuera, ya cuando salíamos y conversábamos acerca de lo que habíamos sentido, lo que habíamos vivido, pues eso también va nutriendo de alguna manera cada función siguiente. Sobre la gira es importante reconocer que hay diferentes espacios. Digamos que es importante saber que la voluntad política de cada uno de los servidores públicos depende mucho del proyecto. Es decir, hay espacios donde los servidores públicos nos brindaron todas las facilidades para poder presentar la obra, y también hay espacios donde fue mucho más complejo, ¿no? Que finalmente logramos que se presentara, pero también espacios donde hay una complejidad en términos administrativos que nos hacía un poco más complejas las entradas. Si bien sabemos perfectamente que estamos entrando a centros penitenciarios, pero también es importante reconocer que estas mismas prácticas artísticas son nulas en términos no solamente locales, sino también federales, son nulas. Hay diferentes colectivos y personas individuales que están haciendo una lucha incansable y a la cual también nos adherimos a aplaudirles también, porque a pesar de que la lógica es muy cansada y muy compleja, nos parece que todo lo que están haciendo muchos colectivos para poder presentarse, viajar horas, ¿no? Como ya lo hemos nombrado, viajar horas, viajar a pesar de ciertas lógicas que atentan contra la dignidad, no solamente en los proyectos, sino también como personas. El que se estén haciendo los proyectos, digamos que es de aplaudir, y nada, queremos ahí reconocer también a muchas autoridades que nos brindaron los espacios, porque no es nada sencillo, a pesar de haber viajado por largas horas también nosotros, y que se haya logrado al final. Estamos muy contentos de que este proyecto, primero, pudiera materializarse, segundo, que pueda recorrer la población a la cual está diseñado, que es a toda la población que se encuentra privada de su libertad, y en último, que haya podido estar en contacto con el autor, que es donde nos deja la mayor claridad y el mayor gozo de que es posible soñar esa utopía, de que alguien haya escrito una obra y que todo lo que tuvimos que pasar para que al final pudiera materializarse y pudiera reconocerse y sentirse el texto
desde que tocó la pluma del autor hasta que pudo materializarse escénicamente. De Federico Gámez Saavedra, que está en el penal de Apodaca. Para nosotros conocerle fue muy importante porque desde que conocimos sus letras, desde que le leímos, nos pareció un texto que debía, ¿no?, ser vinculado con más vidas que también están privadas de la libertad y vincularnos con sus familias, ¿no?, que también viven estas experiencias desde otro lugar, ¿no? Entonces es importante para nosotros conocerle en la función que dimos allá en Nuevo León. Fue muy importante también escucharle a él y ver cómo también a él le resuena, ¿no? O sea, más bien cómo nosotros al escucharle nos fuimos identificando, nos fuimos vinculando con él, porque muchas cosas que fuimos descubriendo en el proceso, él también nos las comentó, ¿no? Como el texto que estaba, uno de los personajes está inspirado en su hija, ¿no? El deseo él también de encontrarse cada día con el sistema de justicia, que hay mucho que trabajar en ello, y que justo en el texto está plasmado ese deseo, ¿no? El deseo de poder salir, pero también de alguna manera hoy una crítica, ¿no?, en el cómo se queda en el corazón el poder salir a pesar de que ya te hayan dicho que puedes hacerlo, ¿no? Y pues bueno, para él al terminar la función que hicimos en Nuevo León fue también muy, muy potente ver su reacción. Él nos decía que las atmósferas que tenía la obra pues estaban ahí, ¿no? Que todo lo que él había escrito, las atmósferas eran fundamentales porque las había escrito justo para ello, para poder ambientar y crear un lugar, ¿no?, que creemos, y por lo que él nos comentó, pues estaba ahí plasmado en el texto, ¿no?, y en la obra que pudimos compartir con él. Pues creemos que es significativo y fue significativo para él, y pues seguiremos por acá compartiendo este texto para que siga vinculándose con más vidas privadas de su libertad. Al final, es importante reconocer la importancia del fomento a las actividades artísticas y culturales dentro de los centros penitenciarios, poniendo énfasis en que estas acciones contribuyen a mejorar las relaciones sociales y también a que las personas privadas de su libertad tengan el derecho de acceso a la cultura y a las artes, aunque éstas, en su gran mayoría, sean gestionadas de forma independiente por colectivos, asociaciones, fundaciones o personas voluntarias que creen en estos procesos como una forma de transformación social y dignidad humana. Con el cierre de esta gira, pudimos recorrer 7 estados del país, 8 cárceles, 14 funciones y compartir con más de 800 personas privadas de su libertad Un papá se fue a la guerra. Un papá que escribió esta obra que, al ser tan personal y significativa, trasciende los territorios físicos e imaginarios para inyectar esperanza y cultivar el deseo por transformar de a poco esta realidad y así ejercer algo que nombramos como justicia poética.